Hermanos amados, el Abba esté con ustedes. Vamos a continuar con Levíticos 23 y ya pues habíamos tocado el punto del Shabbat, la importancia, es una señal de pacto. Vemos que este día representa el milenio, las bodas del Cordero, también es el séptimo día, que es el milenio número 7, el reposo prometido de Hebreos 4. Vemos que en Isaías, en el último capítulo, donde nos habla de la venida de los juicios, donde un día de reposo iremos a adorar. El libro de Miqueas dice que la ley saldrá de Sión, o sea que Yeshua va a gobernar con la ley, con la Torá, que no ha sido abolida. Entonces, cada fiesta es simbólica y el pueblo la tenía que celebrar porque significaba algo, o significa algo todavía, porque la próxima, que es la fiesta de Pesaj o Pascua, ¿verdad? Esta fiesta, pues Yeshua la cumple, pero Él no la quita tampoco, sino que Él dice, háganlo en memoria de mí. Lo cual, pues la Iglesia católica y luego las iglesias evangélicas, cristianas y de todo tipo, pues tomaron esta fiesta y como que la adoctrinaron según ellos pensaban que era mejor. El catolicismo pues usa la hostia y el cristianismo usa pan, incluso sin levadura. Lo hacen semanal, pero aquí la indicación es que el verso 5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Elohim, Pesaj. Esta fiesta es ese día. No hay ni siquiera una sola escritura donde Él dice, cámbienme la fecha para semanal, mensual. O sea, no existe. Entonces, algo tan sagrado, porque recuerden que dice aquí que son fiestas solemnes, algo tan sagrado en el cual nos santificamos, pues también, lamentablemente, han distorsionado la verdad, la han desviado. Yo siempre, cuando estuve en la iglesia cristiana, pues yo pensaba que eso era una cosa muy, wow, o sea, muy sagrada, había que estar bautizado, había que estar en comunión, había que hacer una serie de cosas, un curso, había que estar en un lugar para tomar esa cena, todo el mundo tenía que ponerse en silencio, todo, ¿verdad? Hasta que fui a Israel y me dijeron que lo que nosotros celebrábamos no es. Eso me impactó a mí tanto. Yo lloré, pero yo lloré mucho. Porque para mí, pues yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Pero yo no puedo seguir haciendo las cosas erradas y no corregirlas. Entonces yo a partir de ahí aprendí. Entonces uno va aprendiendo y saliendo del error. Porque sabemos que para el cristianismo esto es como algo muy sagrado. Y lo debería ser, pero tiene que ser como el Padre lo ordena. Y aquí lo dice, en el mes primero a los 14 del mes. Luego dicen que cuando Yeshua vino, que Él instituyó la Santa Cena. Y lo ponen así. Dice, institución de la Santa Cena como si fuese algo nuevo. No era algo nuevo. Yeshua cumple con la primera fiesta profética. Él es el Cordero. Y esto va mucho más atrás. La palabra Pesaj significa salto. Y nos lleva al tiempo de Egipto, cuando pasa el ángel de la muerte y ellos pues son libertados por la sangre que se había puesto en los dinteles de la puerta, y esa sangre simboliza el pacto a Yeshua. Y Yeshua como ese cordero, los judíos a esta fiesta le llaman la fiesta de la liberación, para celebrar la liberación del pueblo de Israel del yugo de Faraón, entonces del yugo de la esclavitud. Yeshua viene a liberarnos del yugo de Satanás, de los gobiernos, de todo lo que gobierna el enemigo. Él dice que Él es el Dios de este siglo. Entonces, Él nos salva. Esto apuntaba a Yeshua. Entonces, este sacrificio que se hizo ahí en Egipto nos simboliza de que un día Yeshua, ¿verdad?, sería quien nos libraría de esa esclavitud, ¿verdad?, el pecado, y nos daría la salvación, porque liberar es salvar. Pero esto va tan atrás como desde el principio, cuando Adán y Eva
el Cordero que los vistió vestiduras de salvación, de que Él va a proveer una salvación, el segundo Adán, que es Yeshua. También nos lleva a Génesis capítulo 22, cuando Abraham e Isaac, donde Él dice que Él va a proveer el Cordero. Y no me voy a ir hasta allá, simplemente le dejo la escritura para que, si lo quiere estudiar, lo busque. La simbología de Pesaj, al igual que el Shabbat, ¿verdad? Ya vemos que está desde el principio, desde Bereshit, Génesis, ¿verdad? Al principio, siendo este mes el principio, el primero del año y comienzo de las fiestas proféticas, de las 7 fiestas, 7 milenios. Shabbat, el último milenio. Cada fiesta también, vamos a ver, que tienen sus días de Shabbat también, cosa que se desconoce también en el cristianismo y piensan que Yeshua muere en un Viernes Santo, entre comillas, lo cual es otra mentira. O sea, había en la fiesta 2 días de reposo, sin contar el reposo semanal. El primero y el último día de los 7 días de la fiesta de panes sin levadura, que está en el mismo tiempo de la fiesta de Pesach, siendo el mismo Yeshua, ese maná, ese pan sin levadura. La levadura representa el pecado. Y bueno, yo le voy por arribita todo esto, porque si me detengo en cada cosa, esto es sumamente largo. Pero incluso estamos solamente en el capítulo 23. Pero le voy a ir a los puntos pues más importantes, ¿verdad? Que el Abba pues ha puesto para que yo les comparta. Entonces, siendo este el mes, el inicio, como es Yeshua, el inicio, el primera fiesta, y dice que había que celebrarlas proféticamente porque son profecías que se van a cumplir siempre por todas las generaciones, cada año. El hacerlo con un corazón humilde, recuerden que es la actitud del corazón con que se hacen las cosas, lo llevaría a reconocer a Yeshua cuando viniera, al Salvador, el que traería la salvación, ya que estaba profetizado y volvían y lo repetían y había sido anunciado. Sin embargo, los fariseos y religiosos de su tiempo no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque no tenían un corazón, no tenían un corazón piadoso. Pero alguien que tuviese un corazón piadoso era alguien considerado justo, lo podía discernir por el Espíritu. Y vemos ejemplos en las Escrituras. En Lucas, cuando llevan a Yeshua, siendo un bebé, a los 8 días, para cumplir con el ritual de la ley, que era la circuncisión, dice que había un hombre llamado Simeón, y que este era un hombre justo y piadoso, y que este hombre esperaba la consolación de Israel, y que el Espíritu Santo estaba sobre él. La pregunta que nos lleva a ver cómo actúa la misericordia de nuestro Elohim en todo tiempo, porque aún en ese tiempo donde había tanta maldad, hipocresía, demonios, estaba el dominio de los romanos, había tantos fariseos. Recuerden incluso que en el templo, cuando Yeshua llega y voltea las mesas, habían hecho el templo casa de ladrones. O sea, había tantas cosas. Sin embargo, dentro de ellos habían personas que se habían conservado piadosos. Y Simeón era un hombre que tal parece que era más de 100 años y estaba esperando, y que se le había dicho que él no iba a morir hasta que lo viera. Y él esperaba, y yo me imagino todo ese tiempo en espera, para que usted vea que ahí en esa edad de este hombre se manifiesta que él llega, y no llega tarde, porque él llegó antes de que él muriera. Y también vemos que el Espíritu les revelaba, porque dice que tuvo revelación en el Espíritu de que no vería muerte antes de que viese al ungido del Eterno. Y ya luego pide morir en paz. Entonces esto indica que él ni siquiera tuvo que esperar que Yeshua le predicara, que él le aceptara, como muchos piensan, ¿verdad? Y como muchos predican y condenan. No, porque todos los que murieron y no conocieron a Yeshua o a Cristo, bueno, se perdieron. No es así. Mire cómo este hombre era guiado por el Espíritu, él conocía, él sabía, esperaba un Salvador. Entonces, era además, dice la Escritura, que era justo y piadoso, y por tanto tenía salvación.
porque él esperaba y creía en un Mesías Salvador y había creído la revelación por el Espíritu. Y también entonces vemos el otro ejemplo, que es Ana, y dice aquí que Ana era profetisa de la tribu de Asher, y dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ella también estuvo allí, y dice que daba gracias y hablaba del niño a todos los que esperaban. Fíjese, había gente esperando la redención en Jerusalén. O sea que también esos eran pueblo, y que todos esos murieron. Ellos murieron sin ver a Yeshua predicar. Ellos lo vieron de bebé. Todos ahí murieron. Los que eran, por lo menos, quizás si hubiera un niño que era pequeño, creció y luego lo pudo escuchar. Entonces, Simeón y Ana, tribu de Asher, y aquí dentro de estos dos nombres hay un mensaje. Primero, porque ambos eran justos. Ambos eran de bastante edad. Ellos esperaron toda su vida sin salir de la presencia del templo. Lo que me lleva a pensar que por lo menos mínimo tenían 100 años cada uno. El otro punto que veo en Simeón es que Simeón es Shema, escucha. Él escuchó el Espíritu Santo, él lo escuchó, fíjese que le reveló y lo escuchó. Y Ana, el significado de Ana es gracia, favor y misericordia. Entonces, ahí está el que espera en él, le llega, ¿verdad? Por la palabra y la revelación, esa misericordia. O sea, ahí vemos un mensaje hermoso también. Y otro punto es que Asher, lo que significa esta tribu, es feliz. O sea, una gracia y una misericordia al que escucha, Shema, donde tú eres bienaventurado y feliz. Y el símbolo de Asher es un árbol de olivo, aceite, el fuego, Yeshua, Israel. Entonces les digo eso por arribita porque me pareció, cuando estoy leyendo ahora, veo muchas cosas, mucha simbología que pudiéramos seguir, pero bueno, le dejo algunas. Y dice que Ana profetiza, para aquellos que dicen que la mujer no predicaba, se fue a predicar y a decirle del niño. Dice que se fue a hablar, porque la palabra predicar es hablar. O sea, habló, predicó, profetizó. Ella era profetisa, no se apartaba, estaba ahí todo el tiempo. Entonces, oído, Shema, escucha y obedece y habla. Israel, fíjese, Ana, Shema, Simeón y Asher. Escucha, habla. Y el árbol de olivo, ¿verdad? Israel, injertado en el olivo, el aceite del olivo, pues representa el Espíritu Santo. Y Yeshua, pues el árbol y el Espíritu Santo. Entonces, otro punto, que ella había enviudado hacía 84 años. Y dice que duró casada 7. Si tú sumas 84 más 7 son 91. Entonces ella tenía bastante edad. Póngale que 110, 115, no sé, pero estaba bien avanzada de edad. Y aún así predicaba. ¡Wow! A mí sí me hubiese gustado conocer esa viejita predicando. Yo me imagino la felicidad toda la vida y esperando. Todos los días dice que no se apartaba con ayuno y oración. Y yo me imagino, ¿qué oraba ella? Envía al Redentor, envía al Redentor. Y le decía a la gente, no se preocupen, el Redentor viene. Y le predicaba, y cuando llega y lo ve, va donde el pueblo, le dice, el Redentor está aquí ya. Entonces, qué lindo, ¿no? Una viejita predicando, ayunando, para que usted vea que Elohim siempre tiene sus piadosos y sus justos en todo tiempo. Aquel que se le acerca con un corazón contrito y humillado, él jamás desprecia, jamás. Entonces, bueno, yéndonos más atrás, al primer sacrificio, Génesis, las ropas, la simbología de la cobertura del pecado, Adán y Eva sintieron vergüenza. Y eso fue por su pecado. El cordero, recuerden también que hablamos de la lana, los vistió, ¿verdad? Vestiduras de salvación, el manto de salvación. Entonces, en Egipto vemos ahí el cordero, la sangre en los postes de la puerta. Yeshua es la puerta, la sangre, el cordero que se sacrificó. El poner la puerta era obedecer. La sangre en la puerta era obediencia.
le creyeron y lo hicieron. Cualquiera hubiera dicho, ay, ¿qué? ¿Cómo yo voy a hacer eso? O sea, es una tontería poner sangre ahí, pero el punto es la obediencia. Tú lo haces porque Él te lo dijo. Entonces el ángel de la muerte no pasó por esas casas. Y así hoy nosotros que estamos en pacto y que hemos sido santificados por la sangre y el Cordero pagó por nosotros, también somos salvos de la muerte y hemos sido libertados del temor y del pecado. Entonces, la puerta, ¿verdad? Esa sangre, el Cordero, el pacto. Y luego se le manda a celebrar esta fiesta para recordar este día que fueron liberados de Egipto, pero apuntaba hacia el Salvador. Y la simbología era el Cordero. Entonces, cuando Él le habla a Abraham y le dice que le ofrezca a su único hijo, fíjese que ahí le estaba diciendo, le estaba hablando y rectificando de que un día iba a venir un Salvador, que Él iba a proveer un Salvador en ese mismo lugar donde Él fue y llevó a Isaac. Y ahí mismo, en ese monte, ¿verdad? Donde subió Isaac, que es donde hoy pues está el templo, donde estaba el templo y ahora lo tienen los musulmanes, que ellos dicen que ahí fue que se sacrificó a Ismael y que no fue a Isaac, para confundir, porque el enemigo es lo que quiere. Pero no, fue a Isaac. Y ahí vendría Yeshua. Y Él viene, y estaba profetizado que Él vendría al templo, Él viene allí pues acusado, allí predica. Y bueno, entonces fíjense que todo esto apuntaba. Y el punto de todas estas fiestas, específicamente de esta que estamos hablando ahora, es el Cordero. Y vemos que ese Cordero estaba profetizado no solamente en la Torá, sino que también en los profetas. Y lo vemos pues a través de todas las escrituras, hasta el libro de Revelaciones, donde nos habla de este Cordero que está degollado y que Él es digno de abrir los sellos. Y bueno, imagínense toda la importancia. El Cordero, ahí nos quedamos ahí con el Cordero. Vamos a ver un verso que lo hemos leído ya bastante veces, que es Isaías 53. Pero antes de llegar allí, vamos a irnos a Lucas capítulo 22, donde nos habla de esta fiesta. En el verso 1 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua o el Pesaj. Entonces, ellos practican la fiesta cuando salen de Egipto. Luego en el desierto es que se le da la ley y se le dice, hagan esto, recuerden esto. El pueblo pues fue desobediente y ya saben lo que pasó, tentaron a Elohim, ¿verdad? Y esa generación murió. Elohim dijo que no iban a entrar. Y entraron los hijos menores de 20 años y Josué y Caleb. Entonces, este ritual se hacía desde todo ese tiempo, cada año, uno tras otro, para que ellos recordaran y pudieran reconocer lo que ya estaba profetizado. Pero vuelvo y repito, para poder reconocer esto, tenía que tener pues conocimiento de las Escrituras, pero un corazón también, un corazón humilde. Entonces, en el capítulo 22 de Lucas, él está hablando del día de esta festividad, de la Pascua, del Pesaj, que es también los 7 días de panes sin levadura, y que también allí está las primicias. Yeshua es la primicia de las cosechas. Y vamos a ver ese punto ahí. Entonces, 7 días dura esta fiesta, panes sin levadura. El primer día y el séptimo día es día de Shabbat, día de reposo. Y vamos a ver ahora el día de la Pascua, que es del 14 al 15, donde se celebraba con un cordero y bueno, se comía el pan sin levadura y se brindaba con el vino, con la copa, y la copa representa la sangre, el pan sin levadura representa a Yeshua, y lo vamos a ver aquí. Vamos a leer del 13 al 20. Fueron pues y hallaron como les había dicho, prepararon la Pascua, el Pesaj, ¿verdad? Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta fiesta de Pesaj, esta fiesta de liberación, esta fiesta de salvación, esta fiesta del Cordero, del salto de la muerte a vida, ¿verdad?
Entonces, antes que yo padezca, antes que muera. ¿Por qué? Porque estaba profetizado que él tenía que padecer. E incluso, luego cuando ellos predicaban en el libro de Hechos, vemos que ellos le mostraban que el padecimiento de Yeshua era necesario y que ya estaba profetizado. Y luego dice, verso 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. O sea, él no la quita. Él dice que tiene su final cumplimiento. Dice, hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Véngase tu reino, el reino que desciende este milenio. Entonces dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. ¿Está mirando? O sea, vuelve y se lo repite otra vez. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y les dio a cada uno diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces, tritura el pan y le da los pedacitos, así fue su cuerpo triturado. La copa es la sangre, que representa la vida está en la sangre que nos santifica, la palabra, el nuevo pacto, ¿verdad? Y no podemos olvidar que esto es una cena de alimento, de comida, como la que se hacía en Egipto, que hay hoy que la toman, que es el pan y el vino, y lo hacen en unas iglesias, todo solemne. Pero no, esta era una reunión. Ya no hay que sacrificar un cordero. O sea, pero sí se hace una cena en ese día y se parte el pan, se come pan sin levadura y se saca toda la levadura de la casa. Está prohibido comer levadura. Y me llama la atención, y lo vamos a leer ahora en la fiesta, de que se hacían, que lo acabo de entender ahora, 7 días ofrenda encendida. Eso quiere decir que durante esos 7 días tú estás en una comunión completa con el Padre. Porque ofrenda completa encendida, ya hablamos de eso, entregarnos en cuerpo completamente, en adoración, en entrega a Él. O sea que son 7 días para no solamente, no comer pan sin levadura y meditar en lo que es la levadura, que es el pecado, irnos limpiando. O sea, es tremendo, es que tú tomes una semana del año y tú digas, estos 7 días yo voy a meditar, a pensar, o sea, cómo está mi vida, examinarte a ti mismo, dedicarme estos 7 días completamente a Elohim. O sea, esto es algo importante, porque Yeshua es el Cordero y tenemos que estar santificándonos, tomar esa copa, ¿verdad? Esa sangre que nos limpia, nos santifica, entendiendo todo el significado que hasta ahora hemos estudiado de la sangre, del Cordero, de la ofrenda encendida, de la ofrenda grata a Él. Ahora entonces hace más sentido esta fiesta. Por lo menos para mí que estoy aprendiendo todas estas cosas. Espero que para ustedes también. Entonces dice, y tomó el pan, ¿verdad? Y lo dijo, háganlo ahora en memoria de mí. Miren que Él no lo quitó. Pero Él no dijo, háganlo semanal en memoria de mí, sino anual. Porque las cosas se hacen como Elohim las pide. Pero el enemigo siempre quiere distorsionar todo. Luego dice, de igual manera, después que hubo cenado, está mirando que es una cena de comida, comió, cenó. Tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, ¿qué pasó con la sangre de Yeshua? Fue derramada por toda Jerusalén. Su cuerpo fue triturado como ese pan. Esa sangre que fue derramada es vida. Tuvo que salir de su cuerpo toda la sangre, porque esa sangre es vida eterna. O sea, no era una sangre contaminada por el pecado. Pero como es una sangre viva, no se muere. O sea, no muere porque es vida eterna. Entonces, cuando toda su sangre es derramada completamente, Él entrega su espíritu. Por eso Él dice, a mí la vida nadie me la quita, yo la entrego. Derrama toda la sangre para que saliera toda la sangre del cuerpo, por eso tenía sed. Todo eso sufrimiento y padecimiento, que le pusieron la corona en la cabeza, que le dieron latigazo,
Él se desangró completamente. La última sangre, chispito de sangre con agua que él botó fue la del corazón y ahí se completó. Entonces ahí completó todo, pero esa sangre es vida y a través de esa sangre que es pura, limpia, Él nos da vida. Por eso dice que la sangre no se puede beber, que no comas nada que tenga sangre, porque en la sangre está la vida. Entonces nos está mostrando la sangre de Yeshua, que es la vida, y que a través de esa sangre, cuando se le rociaba en las vestiduras y en el santuario, la sangre que se rociaba, y al pueblo se le rociaba la sangre, que tú dices, ¿cómo es que las vestiduras se limpian con la sangre? Pues las vestiduras son las obras. Entonces la sangre es la sabiduría, la palabra, el nuevo pacto, la vida, el Espíritu Santo. Entonces, por la sangre del pacto, el pacto que es la ley en la mente y el corazón, por la palabra, tú te limpias, somos lavados por la palabra, somos limpios por la sangre, o sea, agua y sangre, recuerden, y espíritu concuerdan, es lo mismo, o sea, concuerdan uno con otro y dan testimonio. Entonces luego dice, verso 21, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ya él sabía, y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces, estaba determinado, profetizado. Entonces eso nos lleva a la gente, ay, los judíos mataron a Jesús. ¡Qué tontería! Tenía que padecer, era parte del propósito, estaba profetizado, lo tenía que cumplir, todo se tenía que cumplir perfectamente, como ya estaba escrito. Y él, pues, se lo hace entender a los discípulos, y luego ellos salen y lo explican. Y fíjense que hasta el día de hoy la gente niega que Isaías 53 está hablando de Yeshua. Dicen que no, que Isaías 53 está hablando de Israel. Y muchos que están en este camino, que nunca llegaron a conocer a Yeshua, que niegan al Mesías ahora, tampoco lo entienden. Y hay gente que se ha puesto, por lo menos conmigo, a discutir este punto, cuando está tan claro todo lo que dice ahí, porque es que está profetizado desde el principio. Entonces, vamos otra vez al texto. Dice en el verso 6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Ya le expliqué que la levadura que representa el pecado, el orgullo, la hipocresía, y la primera cosecha es de cebada. O sea, aquí cuando dice, cuando ustedes siguen la mies de cebada. La cebada era el pan de los pobres, era de menor valor que el trigo. Para que usted vea cómo Yeshua, pues, se humilló hasta lo más sumo. Aún en lo que era el grano, en lo que él representaba, pues, la cebada. Y de hecho, la cebada, que era las primicias de la cosecha, de esa temporada de la Pascua del Pesa, que la primera era la cebada y la segunda cosecha, que es el conteo del Omer, que es el trigo, que ya habla de lo que es Pentecostés, que es la próxima fiesta que vamos a estudiar. Entonces, aquí vemos que hay estas dos cosechas, una madura primero y la otra tiene que pasar un proceso del trillo, del trillar. Y eso simboliza la gran tribulación. La cebada representa a las primicias, a los 144,000 que están con Yeshua. Incluso la cebada y el lino se cosechaban juntos. Y fíjese que el lino es la vestidura de los sacerdotes. Entonces Yeshua, como ese sumo sacerdote, y los sacerdotes que están con él, como esa cebada, ¿verdad? Y aquellos que maduran primero. Y el otro punto es que cuando esta primicia se ofrecían y el Padre las aceptaba como una ofrenda, esto indicaba la aceptación del pueblo. Entonces, siendo Yeshua el primero en todo, ¿verdad? Luego los que están con él, las primicias, garantizan la gran cosecha. Es como que, le voy a poner un ejemplo. Aquellos que maduraron y se prepararon, el Padre, o sea, Yeshua, que están con Yeshua hoy, que se están llenando de la palabra, que están sirviendo como esos sacerdotes del reino. Ellos se presentan delante del Padre,
Yeshua lo presenta y dice, mira aquí la primicia, el 10%, mira aquí el diezmo de la gran cosecha, mira lo que te entrego. Es como, mira, por estos me aseguran a mí la otra cosecha. Eso. Entonces, cuando se presentaba, eran aceptos y ahí venía el conteo del Omer que iba a dar a este fruto del trigo. ¿Y qué representa? Pues a la iglesia, a Efraín, a las multitudes de naciones, que lo vemos en Apocalipsis capítulo 7. Vemos ahí los 144,000, las primicias, lo dicen en Apocalipsis 14, que son primicias, y luego vemos esta multitud de toda raza, lengua y nación. Lo podemos comparar con 12 y 70, las 12 fuentes y las 70 palmeras. 70 representan naciones, que lo vemos en las escrituras. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice en el verso 8, y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. Esto fue lo que le decía, que esos 7 días tenemos que estar completamente, o sea, en adoración. Ofrenda encendida que usted tiene que, son 7 días muy especiales. El séptimo día, entonces, pues aún más. El primero y el séptimo son días de reposo, donde usted se lo va a dedicar completamente a él. Luego en el verso 10 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando ustedes entren en la tierra que yo les doy y seguéis su mies. Segar es recoger. Segar, está lista la mies. Dice, entonces, ustedes van a traer al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, Yeshua es la primicia de los primeros frutos de la siega. Él es el primero, ¿verdad?, de la cebada. Y él es también de cebada. Entonces dice, el sacerdote mecerá la gavilla. Y recuerden, el movimiento de mecer era hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. O sea, que abarcaba como los 4 extremos de la tierra. Es como completo. Delante de Elohim, para que seáis aceptos. O sea, para que Él los acepte. Somos aceptos en el amado. Somos aceptos en la primicia, que es Yeshua. Y dice, el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y dice, y el día que ofrezca la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Elohim. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite. Recuerden lo de las ofrendas, el cordero, los panes, que todo representa a Yeshua. Y que este aceite es el Espíritu Santo. Dice ofrenda encendida, nosotros en sacrificio vivo, agradable y perfecto a Él. Olor gratísimo que sube, porque, ¿verdad?, nos ofrecemos a Él. Recuerden que ese olor es nosotros buscándole, orándole, adorándole. Y dice, y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Y dice, estatuto perpetuo. O sea, esto es una ley para siempre, por todas las edades, donde quiera que ustedes vivan. O sea, que eso no es, no, que hay que estar en Israel, no. Donde quiera que vivan, tienen que guardar esa fiesta. 7 días, panes sin levadura. Yeshua cumple la parte de la ofrenda, pero todavía nosotros tenemos que celebrar la fiesta, porque Él dijo, háganlo en memoria de mí ahora. No tienen que sacrificar el cordero, no tienen que traer estos sacrificios. Yeshua es el sacrificio. Nosotros somos el sacrificio ahora, Yeshua es nosotros, de entrar en la presencia de Él. ¿Qué haría usted entonces en estos 7 días? Sacar la levadura de la casa, comer pan sin levadura, pero es un tiempo de reflexión. ¿Qué es la levadura? Tenemos que entender espiritualmente qué significa. Porque si entendemos que Yeshua es el Cordero espiritualmente, ¿qué significa? Nos vamos a presentar en oración, entendiendo a profundidad lo que significa y que Él nos santifica. Y también que son 7 días de ofrenda encendida, 7 días buscándole. Y que es un día de reposo, primer día y el último día, días completamente como el Shabbat, separados para Él, para agradarnos de Él, con un corazón dispuesto. Ahora, quiero que veamos algo aquí simbólico
y profético. Porque Yeshua pues es la espada, es quien trae el juicio, pero él es la cebada. Recuerden que él tiene una espada en su boca y que él cumple la palabra. Y que todas estas fiestas pues podemos ir y encontrar proféticamente lo que significan. Aparte de que, imagínense, 7 días, ya sabemos que son 7 fiestas, el pecado, cómo él limpia el pecado. Pero vamos a ver la historia de Gedeón, por arribita. Gedeón significa talador o guerrero. Yeshua es guerrero y también es el talador. Recuerden que Juan dijo que el hacha está a la raíz del árbol y que todo árbol que no dé fruto será cortado. Entonces un talador corta, guerrero, poderoso. Entonces Yeshua es poderoso. También Gedeón fue juez y libertador de los hebreos. Yeshua es juez y es el libertador de su pueblo. Y dice que él estaba trillando el trigo. Trillar, tribulación, en un lagar. Increíble cómo todo va coordinando, porque Joel 3 nos habla de un lagar donde él echaría a los impíos. Nos habla también de que él recoge el trigo en Apocalipsis 14 y que echa la juba en el lagar de la ira de Elohim. Y dice que él estaba trillando el trigo allí, y en la historia de Gedeón es que los enemigos venían y lo empobrecían, y bueno, hay todo el tema donde él necesita un libertador. Y el enemigo pues era Madián, pero no solamente Madián, sino que estaban los hijos de Oriente y Amalek. Algo que lo vemos en Salmo 83, que hay una profecía de que mira, los enemigos se han unido, ellos van en contra de tu pueblo que lo quieren destruir, y empieza pues una palabra profética que le haga a los enemigos, pues que traiga esa liberación en contra de los enemigos. Recuerden que el Cordero es quien hace la liberación, y que él es guerrero, él es talador, y que él trilla el trigo, y también hay, pues, vemos ahí un lagar donde él pisa el lagar. Recuerden que sus vestidos se manchan de sangre, y recuerden la sangre, jugo de uva, ¿verdad? La palabra, la espada, él ejecuta la palabra, tanto de bendición como también del juicio, y que sus ropas están manchadas, y lo vemos en Isaías 63, Apocalipsis 19, que viene que sus ropas están manchadas como del que ha pisado el lagar. Entonces vemos aquí en la historia de Gedeón, juez y libertador, un talador y un guerrero. Vemos también que está trillando el trigo, que significa la tribulación, y también vamos a ver dónde está la cebada, le voy a mostrar. Y los enemigos que se levantan, ahí están los enemigos a la puerta, ahí vienen los enemigos otra vez y lo están empobreciendo y tienen oprimido al pueblo. Entonces, Madián, Amalek y los hijos de Oriente, dice ahí. Y aquí pues ya ven este simbolismo de los enemigos de Israel, como le mencioné del Salmo 83. Y luego recuerden que los enemigos de Israel, que son Amalek, Madián y los hijos de Oriente, representan a los musulmanes. Están alrededor de Israel. Y cuando él dice que los reúne alrededor, está hablando de ellos mismos. Y incluso habla de que las lunetas, el símbolo de la luna nueva, que le quitó, ahí mismo lo dice a Salmuna y al otro, y lo menciona de nuevo en el Salmo 83, donde le dice que le dé la victoria sobre ellos, porque ellos quieren que desaparezcan a Israel, lo cual no va a pasar. Entonces luego, ya saben la historia, lo pueden leer de nuevo, que él pues le dice que baje, porque tenía temor para él, que escuchara que uno de los enemigos había tenido un sueño. Para que usted vea que hasta el enemigo le da sueño cuando le quiere mostrar algo a usted. Y él tiene un sueño y lo escucha. Y el sueño era que un pan de cebada rodaba hasta el campamento de Madián, lo golpeaba y lo trastornaba. Un pan de cebada. ¿Y quién es el pan de cebada? Yeshua, quien va a trastornar y a golpear a los enemigos de su pueblo. El que es juez y libertador, el que es talador y el que es el guerrero fuerte y poderoso, el Aleph. Entonces, otro punto que vemos aquí en esta historia es que se tocaba trompeta y que es un pequeño remanente que estaba con Gedeón, porque él despidió a los demás para que la gloria sea de Elohim, porque Elohim se va a glorificar en los pocos, y eso lo podemos entender hoy.
que son pocos los que están dispuestos a todo por Él. Entonces, ellos venían con trompetas, cántaros, ¿de qué? De barro. ¿Qué somos nosotros? Cántaros de barro. Entonces, traían fuego. ¿Qué representa el fuego? El Espíritu Santo, la trompeta. ¿Qué significa la trompeta? Voz, predicar, hablar, la verdad. Trompeta, toca trompeta. Vasija. Y la vasija y tenían el fuego, el Espíritu Santo. Y dice, y otra cosa que en el verso 22, que me llama la atención, dice, y los 300, y póngale atención porque el 300 también tiene un significado, tocaban las trompetas y Elohim, cuando ellos tocaban la trompeta, que predicaban, que hablaban, y tocar trompeta es adoración también, te adora, levanta, Padre, por ti, creemos en ti. Recuerden que no es con espada ni con ejército, con el Espíritu, cuando confiamos en la palabra, ¿verdad? En lo que se ha profetizado, dice que cuando ellos tocaban el shofar, Elohim puso la espada de cada uno contra su compañero. O sea, se mataron unos con otros. Y esto lo vemos por las Escrituras, que es la manera que Elohim hace. O sea, la maldad del hombre es tan tal que terminan ellos turbándose y matándose unos con otros. Pero póngale atención. El número 300 es la letra Shin, que simboliza, ¿qué significa? Es fuego, purificación, pero también es destrucción y consumir al enemigo. Eran 300. A través de ellos, Él destruyó al enemigo. Entonces, vemos que la victoria final se va a ganar de la misma forma. Y que cuando ellos salieron decían por Gedeón y por la espada de Yahweh. ¿Quién es la espada? La palabra. Entonces, si Gedeón representaría a Yeshua como juez y libertador, entonces la espada es la palabra que sale de su boca. Que dice la Escritura que tiene una espada en su boca, la verdad, el verbo, la palabra de Elohim. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Ezequiel 38:21 dice, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Yahweh el Adón. La espada de cada cual será contra su hermano. Te va a ver que los ejércitos vienen en contra de Israel. Y dice que él va a llamar la espada, la palabra, lo profetizado contra ellos. Y que cuando él haga lo que él va a hacer, porque ya está escrito, y lo dice aquí en Zacarías 14:13, dice, y acontecerá en aquel día que habrá gran pánico. La palabra es que tendrán gran pánico. Enviado por Yahweh, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Se matan unos con otros. Vemos en Zacarías 14 que Yeshua pone su pie en el monte de los olivos cuando él viene en un día de Yom Kippur. Yo todo esto, fíjese que ya lo hemos tocado, yo simplemente sigo repitiendo para que usted vaya poniendo todas las piezas una al lado de otra. Porque esto es lo que hace que confirma lo que ya hablamos anteriormente. En Apocalipsis 6:4 dice, y salió otro caballo, y el color de este caballo era el bermejo, que representa el caballo rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz. ¿Y qué es lo contrario a la paz? Pánico, turbación, intranquilidad, gran pánico, guerra, locura, ansiedad. Que nosotros no estamos para tener ansiedad. Y que este es un tema que incluso acabo de hacer y lo voy a compartir sobre no tener esta ansiedad. Que nosotros estamos llamados a echar nuestras ansiedades sobre Él. Que como humano puede llegarnos ese momento rápido de turbación, ansiedad, pero que nosotros rápidamente lo sometemos a Él y continuamos en nuestro descanso y shalom, porque el que prometió va a hacer. Él es el libertador y Él dice, están quietos, la guerra es mía, yo voy a pelear. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estate quieto y confía, ¿verdad? Empieza a tocar trompeta, empieza a cantar, que Él dijo que Él va a pelear por ti, porque Él es el mismo con los primeros y también el mismo con lo postrero, y lo que Él hizo allá lo hace aquí. Y ¿saben qué? Nosotros tenemos que maravillarnos de esto. O sea, el pueblo se pone en temor, le tiene miedo a los hombres, no le tema al hombre. ¿Qué puede hacerte el hombre? Matar el cuerpo, témele a aquel que está en los cielos, que puede destruir el alma y el cuerpo. A ese que tenemos que temer, no a los hombres. Entonces, esa ansiedad no nos corresponde a nosotros. La confianza, estamos en el Mesías, Yeshua está con nosotros todos los días del fin del mundo.
Tenemos que confiar. Entonces, luego en Apocalipsis 6 vemos al caballo amarillo que también dice que al jinete se le da una espada para matar. Entonces vemos aquí que esta cebada, que esta gavilla, es Yeshua, la primicia de la primera cosecha de cebada. Y también me lleva al sueño de José. José también simboliza a Yeshua, que fue vendido por sus hermanos, que pasó aflicción, que fue culpado inocentemente, puesto en la cárcel. Yeshua toma nuestro lugar por ese hijo pródigo, que es el hijo de José, Efraín, multitud de naciones, y quien se lleva a Israel, a las 10 tribus. Y esa túnica de colores de José representan a todas las naciones. Ahora vamos a ver lo que pasó, porque José tiene un sueño que está en Génesis capítulo 37, vamos a leer del 6 al 8, dice: y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos. ¿Y qué son los manojos? Las gavillas. Y recuerden que dice la escritura que irá llorando y sembrando, llorando y caminando el que lleva la preciosa semilla, pero luego viene con las gavillas, y que Elohim a través de nosotros llevamos ese mensaje, esa palabra. Entonces dice la escritura también que él va a recoger el trigo y que lo pondrá en su granero. El trigo se recoge en manojos y que la cizaña es echada en el fuego. Esa cizaña representa a los impíos, la espada de Elohim, la palabra que se cumple. Entonces vemos aquí que ellos, dice, estábamos recogiendo los manojos y estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Entonces, ¿quién va a señorear sobre ellos? Yeshua. Entonces, fíjese que aquí también pues está como simbolizando lo que va a pasar en el final de los tiempos. Y ya para terminar, vamos a leer Isaías 53:7, que dice que Yeshua, dice, como cordero fue llevado al matadero. O sea, fíjese que es un cordero. Por eso le dije que desde el principio, Adán y Eva, luego el cordero, Abraham, luego entonces volvemos y lo vemos en Egipto, la liberación, ¿verdad? Abraham, él proveerá el cordero, uno de tu descendencia, que apuntaba a Yeshua. Y luego vemos el sufrimiento que está en Isaías 53. ¿Quién ha creído a toda la profecía? ¿Quién creyó a la palabra? Es una pena que todavía muchas personas no entiendan esto, no lo entiendan, y muchos lo celebran sin entendimiento también. Pero esto es algo que hay que comprender. ¿Por qué? Porque tenemos que reforzarnos en lo que hemos creído para poder defender la verdad. Porque cuando una gente venga y te diga, no, ese cordero no representa a Yeshua, tú puedes ir a los salmos, puedes ir a la Torá, puedes ir a los profetas. Yeshua, como cordero, fue llevado al matadero. O sea, ahí te está profetizando que Yeshua es el cordero. O sea, es un simbolismo de lo que él iba a hacer. Porque ¿qué fue lo que hizo Yeshua? Obedeció. Obedeció y pasó todas las tentaciones, porque él tuvo tentaciones. Mire, a él lo provocaron mucho y sin embargo él se quedaba callado hasta el final. Entonces, como cordero, dice que guardó silencio, se quedó calladito, no habló y se entregó completamente, siendo él el autor de la salvación para nosotros, ese que nos va a libertar, y no solo que nos va a libertar, nos da la vida eterna y nos libera de nuestros enemigos. Entonces, ese es el Cordero, esa es la fiesta de los 7 días. En la próxima vamos a ver qué pasa, porque comienza un conteo que está en el verso 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas por 7 días, que es 49. Entonces, esto también tiene que ver con jubileo. Y el otro punto, y que hay una confusión hoy en día, que a cuál día de reposo se refiere. Porque recuerden que el primer día y el séptimo son días de reposo, y también pues está el reposo semanal. Y yo estaba mirando
investigando en internet, dice que desde el tiempo de Yeshua habían dos diferentes conteos y en ese tiempo estaba entre los saduceos y los fariseos. Uno cuentan el día de reposo como ese día dentro de la fiesta y otros el Shabbat semanal. Hoy en día los judíos lo hacen tomando el reposo de la fiesta. En mi caso particular, yo creo que está hablando del semanal. Y la razón que yo pienso que es de el día de reposo semanal, por lo que dice en el verso 16. Dice, hasta el siguiente día del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Elohim. Por este verso yo entiendo que es después del día de reposo y va en coincidencia cuando resucitó Yeshua. Él resucitó acabando el día de reposo y Él es la primicia. Entonces, pero bueno, los hermanos judíos siempre han tenido una diferencia allí. Yo se lo comento porque hoy veo en Raíz Hebrea que pasa exactamente lo mismo. Hay unos que lo celebran un día y otro día y al final, bueno, ahí hay un poquito de desequilibrio en las fiestas. Pero cada cual, según el Padre, pues le haya mostrado, léalo bien. Pero yo sí creo que es después del Shabbat semanal, porque cae perfecto 7 semanas de 7 días y 7 Shabbat. O sea, 7 Shabbat completamente. O sea, me parece que las cosas del Padre son perfectas. Y para mí son 7 semanas de 7 Shabbat que pasan. Al otro día es el primer día de la semana, Yeshua es la primicia y es el primero. Por eso me coincide a mí que sea así. Amén, amados hermanos. Luego continuamos entonces con el conteo del Omer y la próxima fiesta que es las semanas contadas y la fiesta de Shavuot, que representa el Espíritu Santo. Y bueno, y las cosas se ponen más interesantes cada vez con estas fiestas porque son proféticas y en todas ellas aprendemos muchísimo. Amén. El Abba les bendiga.